Bueno, buenos días de nuevo. Vamos a intentar establecer cuáles son las ecuaciones del plano. Es decir, vamos a intentar conseguir, ver cómo obtenemos la ecuación de un plano en un espacio tridimensional. Vamos a ver, para ello vamos a recordar la ecuación vectorial y paramétrica de una recta. Fijaos, aquí ya aparece la ecuación vectorial de un plano, ¿de acuerdo? Y fijaos cómo hasta aquí era la ecuación vectorial de una recta. Es decir, si quitamos esto, si esto lo suprimimos, nos damos cuenta de que en la ecuación vectorial de un plano aparece una parte que es como la vectorial de una recta. ¿Por qué? Pues vamos a ver, y vamos a ver por qué el plano tiene esto de más. ¿Por qué tiene nu por v de más? Pues vamos a ver. Si yo tenía un punto para generar una recta, yo necesitaba un punto y un vector de dirección que me marcaba la dirección, un punto u, un vector u, perdón, y con eso me movía a lo largo de una línea, multiplicando el vector por un escalar lambda, lo que hacía era estirar el vector y hacia atrás si el escalar era negativo, ¿no? Y con el punto P, si lo fijo el punto P y este es el vector u, pues me muevo a lo largo de esta línea. Si el punto P que fijo está aquí, pues me muevo a lo largo de esta línea. Bien, pero un plano sería como moverse por toda la superficie de este iPad, es decir, alcanzar puntos que están por aquí, por todos los lados de este iPad. ¿De acuerdo? Sería como determinar la ecuación de vuestro suelo, de vuestro techo en vuestra casa, ¿no? Es decir, alcanzar todos los puntos que hay por el techo, por el suelo. Si utilizo un punto, vuelvo a repetirme una vez más, y un vector, solo podré moverme por esta línea. ¿Qué necesito entonces para generar la ecuación del plano y moverme por toda la superficie de mi iPad? Pues necesito un punto, un vector y otro vector, que puede ser perpendicular o no serlo. Este no es perpendicular, por ejemplo, punto P, vector u y vector v. Si uso eso, este es mi punto P, u y v, entonces ahora sí voy a poder moverme por toda la superficie del iPad. ¿Por qué? Pues porque resulta que la suma de esto más esto me va a permitir llegar aquí. Si estiro este vector por 2 veces y este vector por 3, pues entonces la suma me va a permitir alcanzar este punto de aquí. Y con valores negativos me va a permitir alcanzar valores que estén por aquí. Es decir, me va a permitir generar todos los puntos que están sobre la superficie del iPad como una combinación lineal entre lambda por un vector, nu por el otro vector y sumado al punto P. Y eso es la ecuación vectorial de un plano. Es decir, muy parecida a la ecuación de una recta, hasta aquí era la de una recta, y añadiendo otro vector por otro parámetro me va a permitir moverme a lo largo de toda una superficie. ¿De acuerdo? Luego, las ecuaciones paramétricas de un plano se parecen mucho a las de una recta. De hecho, hasta aquí, toda esta parte, son la ecuación paramétrica de una recta. Pero añadido esta parte de aquí, un vector más que no sea proporcional al u por otro parámetro, ¿vale? Pues entonces me va a permitir que esta sea la ecuación paramétrica de un plano. Estas son las coordenadas del punto P, las coordenadas del vector u y las coordenadas del vector v multiplicado por sus parámetros. Necesito, repito, que u y v no sean proporcionales. Si u y v fuesen proporcionales, este fuese u y este fuese v, solo me permitirían moverme a lo largo de una línea. ¿De acuerdo? Luego, esta es la ecuación paramétrica de un plano. Pegas. Pues que la ecuación paramétrica de un plano casi nunca la vamos a manejar en los problemas que hacemos de geometría. Los problemas de geometría casi siempre vamos a manejar la ecuación implícita de un plano. ¿Y cómo se llega de la ecuación paramétrica de un plano a la ecuación implícita de un plano? Que viene aquí dada como a por x más b por y más c por z más d igual a 0, es decir, de una expresión muy larga a algo bastante resumido y bastante simple, en la que de pronto nos damos cuenta de que lambda y nu han desaparecido y aquí se resume todo en un numerito por x, numerito por y, numerito por z más d igual a 0. Bueno, pues vamos a ver el proceso, después lo veremos con un ejemplo para que lo entendáis mejor. Y el proceso es muy sencillo y el razonamiento teórico, a ver si lo entendéis. Vamos a ver si me explico bien y lo entendéis. Mirad, para pasar de aquí a aquí, lo que se ha hecho es
Las coordenadas del punto vemos que las pasan al otro miembro, es decir, x menos p1, y menos p2, z menos p3. Y me quedaría un sistema que sería de esta manera, ¿de acuerdo? Yo necesito que haya puntos en el plano, luego yo necesito que este sistema, que existan lambda y nu para los cuales se genere ese plano. Lambda y nu harían aquí de mis incógnitas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurriría? ¿Qué tipo de sistema sería este? Este sería un sistema de 1, 2 y 3 ecuaciones, pero cuidado, solamente 1 y 2 incógnitas. No serían mis incógnitas la x, la y y la z, sino el lambda y nu, ¿de acuerdo? Como yo necesito que ese sistema tenga solución, el teorema de Ricci-Frobenius me dice que un sistema solo posee solución si el rango de la matriz de coeficientes, tener en cuenta que la matriz de coeficientes sería esta parte de aquí, que serían los coeficientes de las incógnitas, el rango de la matriz de coeficientes debe ser igual al rango de la matriz ampliada, con los términos independientes. Estos serían mis términos independientes. Bien, si yo necesito que el rango de M sea igual que el rango de la matriz ampliada, resulta que M, la matriz de coeficientes, solo podría tener rango 2, porque tiene 1 y 2 columnas solamente. Mientras que la matriz ampliada tiene 1, 2 y 3 columnas. Bien, si ocurriese que el rango de M ampliada, de M estrella, fuese 3, es decir, que este determinante fuese distinto de 0, si fuese distinto de 0, resultaría que mi sistema es incompatible. ¿Por qué sería un sistema incompatible? Pues porque yo tendría rango de M2 distinto del rango de M estrella de mi matriz ampliada, que sería 3. Rango 2 distinto de 3, sistema incompatible, no habría solución, no habría plano. ¿De acuerdo? Luego, si yo necesito que el rango de M estrella sea distinto de 3, que no sea 3, necesito que este determinante sea 0 para que todas las columnas no sean linealmente independientes. Por tanto, al igualar esto a 0, que es un determinante en el que estos serían números, números y números, me quedaría al final algo por x más algo por y más algo por z más un cierto número que quedaría solo. Y todo eso debería ser igual a 0. Y ahí tendríamos la ecuación implícita del plano. Lo vais a entender mejor como un ejemplo. ¿De acuerdo? Hay otra forma que va a ser también muy importante de sacar la ecuación de un plano. Y es determinar directamente la ecuación implícita cuando lo que me da es un vector normal al plano, un vector que sea perpendicular al plano, no un vector que pertenezca al plano, sino un vector que sea perpendicular al plano y un punto que esté también contenido en dicho plano. Vamos a ver, sería como construir la ecuación de vuestro suelo o vuestro techo teniendo un punto del suelo o del techo y no vectores que estén en el suelo o en el techo para moverme por ahí, sino un vector que fuera completamente perpendicular al suelo o al techo. Es decir, con un punto y con un vector perpendicular también puedo determinar la ecuación de ese plano. ¿Cómo? Pues muy fácil, poniendo las cosas de esta manera, poniéndolo directamente ya en su forma implícita, ¿vale? Y va a venir de la siguiente manera. Las coordenadas del vector ABC, el vector perpendicular al plano, os recuerdo que este vector no pertenece al plano, sino que es perpendicular al plano, van a ser los coeficientes de x, de y, de z. A por x, x menos x sub 0, x menos la primera del punto, que me garantiza que el punto x sub 0 y sub 0 y z 0 pertenezcan a este plano. Pues muy fácil. Al poner x menos x sub 0, si yo en la coordenada x pusiera x sub 0, x sub 0 menos x sub 0 sería 0. Y sub 0 menos y sub 0 sería 0 y z0 menos z0 sería 0. Es decir, este punto, al ponerlo la ecuación del plano de esta manera, x menos x sub 0, y menos y sub 0, z menos z0, me garantizo que ese punto x sub 0, y sub 0, z0 pertenezca, cumpla la ecuación del plano. El resultado de 0. ¿Vale? Ver por qué A, B y C aparecen aquí multiplicando y aquí aparecían también multiplicando, al final A por X, B por Y y C por Z aparecen ahí multiplicando y que A, B, C
sean las coordenadas de un vector perpendicular a ese plano, lo veríamos si hiciésemos este determinante desarrollando en este caso, por una columna. Veríamos que el coeficiente de la x va a ser un cierto determinante, que ya veremos. Esto, aunque ahora mismo no lo entendáis, no os preocupéis porque lo vamos a ver más adelante. El coeficiente de la y sería un cierto determinante multiplicado por y, y esos determinantes serían las coordenadas de un vector perpendicular al plano, ¿vale? Lo vamos a ver por el producto vectorial. De hecho, va a ser una forma de sacar muy rápidamente la ecuación implícita de un plano, ¿vale? Pero prefiero que lo veáis con ejemplos. Así que termino y iremos a los ejemplos.